Una anécdota para percibir el valor que puede tener este diccionario. La Asamblea de AECA del año 2022 aprobó la elaboración de este diccionario. Fuimos, para celebrar un poco la asamblea, el encuentro, las jornadas, los miembros de AECA fuimos a celebrar la Eucaristía, no digo el sitio, para no dar pistas, y el sacerdote nos acogió con mucha amabilidad, pero con un tono amable y de acogida nos saludó al inicio de la misa, diciendo que a esa celebración asistíamos unos catequistas de España y ponderó la labor de los catequistas que se esfuerzan por enseñar el catecismo a los niños. Confundió catequetas, catequistas, confundió catequesis con catecismo y consideró que la catequesis es cosa de niños. En ese instante nos miramos de modo cómplice algunos y dijimos: la iniciativa tiene sentido. El presente diccionario responde a una doble motivación. Por un lado, desea formar parte de la respuesta que la reflexión y pastoral catequética van dando a la invitación que entonces el Papa Francisco hizo al inicio de su pontificado de acometer una nueva etapa evangelizadora marcada por la conversión misionera. Y por otro, pretende acercar dicha reflexión a aquellos que están implicados de un modo directo en el ministerio de la catequesis: catequistas, sacerdotes, padres y demás agentes de pastoral. Y por tanto en la iniciación y transmisión de la fe de las comunidades cristianas. En efecto, en su exhortación programática Evangelii Gaudium, el Papa Francisco invitó y alentó a toda la Iglesia a emprender una nueva etapa evangelizadora llena de fervor y dinamismo. Una etapa en la que todas las acciones eclesiales estuvieran caracterizadas por la salida misionera, paradigma de toda obra de la Iglesia. Pues bien, en respuesta a esta llamada, el entonces Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización publicó en el año 2020 el Directorio para la Catequesis. Según los autores, este documento se ha considerado una etapa más en la dinámica de renovación que lleva a cabo la catequesis, en la que es necesario subrayar el estrecho vínculo entre evangelización y catequesis. Dado que este último directorio está en continuidad con los dos que le han precedido, la teología catequética, y en este marco el presente diccionario, está llamada a acoger sus nuevos acentos e integrarlos en una reflexión que hunda sus raíces en la renovación impulsada por el Concilio Vaticano II y en el magisterio pastoral y catequético posconciliar. Esta custodia, alimenta, da testimonio de la vida nueva que de él deriva y se convierte en un signo para los demás. La fe contiene la memoria de la historia de Dios con la humanidad. Custodiar esta memoria, despertarla en los demás y ponerla al servicio del anuncio es la vocación específica del catequista. Y sigue este mismo número. El catequista es también maestro y mistagogo, que introduce en el misterio de Dios revelado en la Pascua de Cristo. Como icono de Jesús Maestro, el catequista tiene la doble tarea de transmitir el contenido de la fe y de conducir al misterio de la misma. El catequista está llamado a abrir a la verdad sobre el hombre y sobre su vocación última, comunicando el conocimiento de Cristo y al mismo tiempo introducir en las diversas dimensiones de la vida cristiana, desvelando los misterios de la salvación contenidos en el depósito de la fe y actualizados en la liturgia de la Iglesia. Por otro lado, al observar tanto las orientaciones pastorales que en las diócesis emanan de los responsables de la catequesis, como la actividad catequística que se realizan en nuestras comunidades, es fácil constatar que los consensos fundamentales de la reflexión catequética no han llegado a orientar y alentar dicha praxis. Parece así como si los sacerdotes y catequistas, actores principales de la catequesis, permanecieran de espaldas
a una reflexión que viene de lejos y que se va contextualizando en diálogo con los retos que le presenta la evolución de la cultura, de las circunstancias. Y las nuevas luces que van ofreciendo el magisterio pastoral y catequético no llega a la base. Sin necesidad de analizar las causas de este divorcio, el presente diccionario nace con la vocación de aproximar dicha reflexión a los que intervienen en la pastoral catequética de las comunidades cristianas: sacerdotes, coordinadores de la actividad, catequistas de base. Estos son sus destinatarios privilegiados. El objetivo es tener en cuenta sus inquietudes e interrogantes y acercar de un modo sencillo la reflexión catequética de los últimos años a los que están comprometidos directamente en la iniciación de los nuevos cristianos y en la transmisión de la fe. Se concibe, pues, como un instrumento por el que se trata de poner remedio al divorcio que existe entre el magisterio y reflexión catequética con la práctica catequística de nuestras comunidades. Tiene la garantía de la Asociación Española de Catequetas, AECA, que patrocina la obra. Y dado que muchos de sus miembros imparten clases en centros de estudios superiores de catequesis que hay en España, está refrendada por una reflexión de largo recorrido que hunde sus raíces tanto en el magisterio pastoral y catequético posconciliar como en la mejor reflexión catequética de los últimos años. Por lo demás, la obra tiene vocación de sencillez, no simplista, al ofrecer argumentalmente, pero sin erudición, aquellos elementos ya consolidados en la reflexión catequética y práctica catequística. El diccionario presenta los contenidos con un lenguaje sencillo, con una argumentación clara y ofrece las referencias magisteriales básicas que sustenta su exposición. Por otro lado, al publicarse integrado en un doble soporte, papel y luego en una web app, integra el uso del formato del libro con el de las nuevas tecnologías. Este modo de proceder busca que el acceso a la obra sea atractivo tanto para los catequistas más veteranos como para los jóvenes que se inician en el ejercicio de la catequesis. A partir del año 2007, la asociación establece un acuerdo con la editorial PPC para ir publicando algunas de las reflexiones o bien realizadas por miembros de la asociación o bien las actas de las jornadas de AECA que se celebran normalmente en diciembre de cada año. En estos momentos tenemos 21 libros o cuadernos AECA. La lista se inicia con Hacia un nuevo paradigma de la iniciación cristiana y termina con el que acabamos de presentar, el Ministerio del Catequista, que es el número 21. Escrito por petición expresa de don José Rico Pavés para ayudar a clarificar este ministerio instituido por el Papa Francisco. En la colección hay que destacar títulos tan sugerentes como La conversión misionera de la catequesis, El primer anuncio, el eslabón perdido, El lenguaje y los lenguajes en la catequesis, La catequesis que soñamos, Talleres para la experiencia de Dios o el acompañamiento en catequesis, entre otros. No son muchos los que en estos momentos escriben sobre catequesis y creo que AECA ha realizado y está realizando un buen servicio a la Iglesia porque pocos son los que se aventuran a hacer una reflexión profunda sobre la catequesis en nuestro país. Uno de los aspectos que quería resaltar más en mi breve exposición es que ha sido una obra eclesial sinodal. En España hay 3 centros en los que se imparten estudios superiores de catequética. El Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, el CRETA, de Zaragoza, la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, y el Instituto San Pío X, La Salle, de Madrid. Los 3 centros han estado representados por varios profesores que han realizado una gran cantidad de voces. A eso tenemos que añadir que, en consideración con la relación que AECA mantiene con los catequetas portugueses,
También algunos de estos han colaborado redactando algunas voces. Hemos pedido la colaboración de los salesianos como congregación religiosa experta en los temas que nos ocupan y, cómo no, algunos socios de AECA y otras personas que no pertenecen a los grupos anteriores. En definitiva, diferentes grupos eclesiales apoyándonos, compartiendo, reflexionando para alcanzar el éxito final. Esto para mí ha sido un trabajo maravilloso, ha sido un trabajo eclesial, todos juntos por el mismo fin. PPC siempre se pondrá al servicio de la misión que el directorio encomienda al obispo. En el número, tú has leído el 143, ahora yo leo el 144 y si entre todos leemos el directorio entero esta tarde. El 144 viene a decir que el obispo, como primer responsable de la catequesis en la diócesis, tiene la función principal, junto a la predicación, de promover la catequesis y preparar las diversas formas de catequesis necesarias para los fieles. Y esto de necesaria a mí me interpela porque no es lo que la Iglesia piense necesario, sino también lo que el destinatario necesita. Es como si yo tengo sed y me dan una cosa que no me calma la sed. Pues no hay conexión. Entonces eso de necesaria, veo yo que es importante hacer ese discernimiento. ¿Cuál es la catequesis necesaria para los fieles? Según los principios y normas emitidos por la Santa Sede. PPC tiene de referencia siempre los documentos magisteriales de la Santa Sede, igual que AECA, que lo que ha hecho ha sido una digestión de la Evangelii Gaudium explicitada en el Directorio para la Catequesis. Además de la valiosa colaboración de las delegaciones diocesanas. Manuel está ahí, está por ahí también Sergio, de delegado, no sé si habrá alguno más de catequesis. Sabéis de ciencia cierta que nosotros estamos al servicio de las delegaciones para ayudar, para que vosotros cumpláis vuestra misión de ayudar a don José, en este caso en la diócesis de Madrid, a cumplir con esta misión. Y cito el número porque termina diciendo: el obispo puede contar con la ayuda de expertos en teología, en catequética y en ciencias humanas, así como en centros de formación e investigación en el campo de la catequética. Y esta última derivación de la misión del obispo creo que se encarna perfectamente en lo que habéis hecho en AECA, que es ayudar a los obispos de España, y diría yo por extensión a los obispos de habla hispana, porque seguramente el diccionario viaje a América, a discernir las formas necesarias de catequesis para las realidades evangelizadoras que hoy el Espíritu nos pone delante. Por tanto, y ya voy terminando, la relación que tenemos desde PPC con AECA y con las delegaciones de catequesis no es accidental. Desde mi punto de vista, es connatural a nuestra identidad. Y la pregunta es si nos atrevemos a mirar más alto. ¿Y cuándo vamos a dar el salto para hablar de hacer cristianos? ¿Cuándo? No solo los años de catequesis, porque eso es la catequesis, es entrar en esa etapa evangelizadora que aquí, según cuando lo ojeaba y con los papeles que me habéis dado, es cambiar un chip, porque no es las palabras de siempre, están dichas, y yo lo veo con una actualidad y con una implicación muy real, ¿no? Y hay palabras dentro del diccionario que son transversales: salida, escucha, discernimiento, sensibilidad hacia los que viven en las periferias de la vida y de la fe. Eso está aquí. Hace 20 años a lo mejor no se había dicho así. O sea, la insistencia en el proceso es realmente el telón de fondo y el escenario de un esfuerzo como este, ¿no? Hacer cristianos y ayudarnos a todos de una vez por todas a dar este salto y a lanzarnos a una necesidad que tenemos. No preparar la primera comunión ni a la segunda, sino hacer cristianos en una iglesia que necesita no solo experiencias, como tú decías, de Tabor, que están muy de moda, sino necesita gente que entre en la experiencia de Dios, con todo lo que significa, y que eso no se hace ni yendo a un escenario, sino se hace a través de tiempo.
y a través de un montón de gente, porque quien realmente sustenta la catequesis, y lo habéis dicho de formas distintas, por mucho que sea el obispo, por mucho que sean los catequistas o los catequetas, es el pueblo de Dios.